anda con el frío? Friolenta. Acá me preparé un tecito porque estaba con frío. Té con miel y limón, bien de vieja. Me encanta el té con limón, el té rojo. A ver, seguimos admitiendo gente. Bien. Buenas, buenas. Muchas Buenas tardes. Ahí están ya en el chat. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Hola, buenas Con la tardes. nariz fría. Con frío y sueño. Hola, buenas tardes. Sí, vieron que los calefactores no aguantan, ¿eh? Todo Una el mundo. salamandra hay que poner. Sí, sí. Cuando era chica en casa teníamos salamandra. Calentaba lindo, sí. Todavía me quedan 2 en sala de espera. A ver ahí. Bueno, ¿cómo les va? A ver, para empezar, Cintia, que estás ahí, muchas gracias nuevamente por haberte puesto en secretaria del grupo. Hiciste muy bien tu trabajo. Hubo algunas personas que, bueno, se sacaron chispas en algunos comentarios, pero eso es parte de la discusión y es saludable tener discusiones que tengan altura, ¿no? Que uno no ofenda, que uno cambie de opiniones. Así es el ser democrático, ¿no? Así que bienvenidos los cambios de opinión, siempre sin faltarle el respeto al otro, y que tampoco cuando uno opina diferente se tiene que sentir mal, ¿no? Yo opino, digo algo, y los demás no opinan como yo. Ok, es un ejercicio también, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, que capaz que el otro está viendo, seguro está viendo la misma realidad, pero desde otro rincón, desde otro lugar. ¿Nunca se cruzaron a la vereda de enfrente de su casa? Yo muchas veces lo hago. Me cruzo enfrente, me cruzo a la vereda de enfrente, a ver cómo se ve mi casa desde ahí. Y más de una vez me sorprendo. Digo, mirá, yo esa planta no pensé que había crecido tan alto. Ay, puse una cortina en mi dormitorio re linda, pero vista desde afuera es horrible. Desde otra óptica. Siempre párense desde otra óptica. Les cuento otra cosa que hago. Voy y me siento en la sala de espera de mi consultorio. A veces lo hago. A ver cómo se ve. A ver cómo se siente estar ahí. Cómo se siente el que está esperando para entrar. Es diferente, ¿eh? Es diferente. Eso es lo más difícil, profe. Eso es lo más difícil. Y yo lo pensé 2 veces, digo, ¿lo hago o no lo hago? Porque también otros compañeros podían sentir como que, o sentirse desplazados porque yo arranqué a hacerlo. Pero bueno, le agradezco las observaciones, porque por ahí nos falta eso, la minuciosidad en los acentos y esas cosas que me corrigió al final, y al final quedó perfecto. Eso se llama neurosis. Eso se llama neurosis, que tengo una neurosis con la gramática. Pero bueno, es así. No. Vuelvo a esto, a lo que son los cambios de opinión, a lo que son expresar opiniones. Todas son válidas en tanto y en cuanto siempre sean hechas sin ánimo de ofender o de lastimar. Las críticas tienen que ser constructivas, ¿no? Aquellos que hagan críticas destructivas, no, ya, fuera. Pero no, me parece perfecto y además muy difícil. Mira, ¿cuántos somos? 1.000.000, 28 personas en este momento, 25, estoy admitiendo 3 más. Es difícil cómo nos ponemos de acuerdo. Yo tengo una frase para estos temas, que la utilizo mucho conmigo misma. Yo digo, el que sabe, sabe, y el que no, mira y aprende. Yo si hubiera tenido que hacerlo, quizás Cintia realmente no lo hubiera podido hacer. Ni siquiera sé cómo es el sistema. Bien. Hacer un formulario de Google es algo que yo también el año pasado aprendí con ustedes. Es entrar a Drive
y buscar por allí los formularios, y te voy a decir algo que hace muchos años me lo dijo el que yo considero que es el médico de mi computadora, el que la atiende, me dijo, vos toca todo. Toca. A ver, ¿para qué sirve configuración? A ver, ¿para qué sirve opción? A ver, no, y vas para atrás. Y vas para atrás. Nada le va a pasar a la compu, serio. Yo antes, hace mucho tiempo, desenchufaba, volvía a enchufar la compu, una bestialidad de mi parte. Probá porque aparte este avance tecnológico va muy rápido. Y más si vamos a seguir en estos lugares, ¿no?, de virtualidad. Bien, yo creo que ya estamos todos. No, me queda todavía 3 más, siguen entrando. Ya tenemos esa encuesta lista. Espero que todos la hayan visto cómo quedó. Es una primera encuesta, y luego de hacerla van a surgir nuevas correcciones. Van a surgir, estoy segura que van a surgir correcciones y van a decir, ¿vieron? Todos los pacientes fallaban acá. Bueno, la tenemos que reformular a la pregunta. O todos se entendían de otra forma, no como lo pensamos. Es interesante este ejercicio. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar que el profesor Pereira nos pase una lista de pacientes para distribuirnos entre nosotros y hacer en el lapso de una semana no más esas encuestas. Yo le decía al profesor que me parecía que podían hacer perfectamente, me parece, ¿no?, 10 cada uno, y vamos a juntar unos cuantos, porque si mirá, ya somos 31. Vamos a tener bastantes pacientes para estudiar sus respuestas. Pero bueno, dependemos del profesor, que nos alcance esa lista, y yo se las voy a ir distribuyendo a ustedes. Lo que Pereira me preguntaba, en este caso te digo a vos, Cintia, si ese formulario de Google se podía subir al WhatsApp. Yo le dije que sí, pero me dijo que eso implicaba que el paciente tuviera una cuenta de mail. ¿Es correcto esto? Te pregunto a vos, Cintia. Era lo que yo les decía el otro día. Se puede pasar tranquilamente el link, ¿sí? Entonces una persona recibe a su WhatsApp el link, y cuando le da un clic directamente lo lleva a una página del navegador de su celular donde sí puede contestar las preguntas. Pero no es necesario que ponga... La opción de poner un email como obligación lo hace el encuestador, o sea, uno es el que pone que tenga o no que poner una dirección de email, pero no necesariamente. Podemos hacer la prueba y alguno de los chicos desde el celular puede completarla sin enviar, pero se puede dar cuenta. Eso yo ya lo había probado antes, profe, no es necesario. Genial. Eso que estás diciendo es fantástico. Muchas veces hay que hacer un ejercicio de prueba antes de largarlo con los pacientes, ¿sí? Eso lo podrías hacer ahora, tranquilamente, de enviarle el link a alguna compañera. Yo ahora me fijo en hacerlo en modo incógnito para ver si es necesario no tener el mail. Si querés, yo ahora lo abro. Buenísimo. Y respondo. Buenísimo, Belén, perfecto. Me parece bárbaro que lo practiquemos. Pero bueno, será cuestión de que yo me comuniqué hará unas horas con el profesor Pereira y me dijo que en breve me acercaba la lista de pacientes, ¿sí? Así que va a ser en esta semana, o a lo sumo, a más tardar la próxima, ¿sí? Y ya. Eso va a ser nuestro primer ejercicio epidemiológico. Bien, mañana vamos a hacer una valoración nuevamente. Les voy a enviar un formulario de Google. Recién lo estaba ultimando detalles. Chicos, chicas, chiques, esto es así, es muy sencillo. Nadie pretende calificar y dejar fuera gente, ni que queden para recuperar conceptos. Para mí el ejercicio más importante es ir apropiándose de esos conceptos. Así que, nada, van a ser 5 preguntitas
muy sencillas, de múltiple choice, de marcar cuál es la opción correcta. Es para leerlas, releerlas y elegir cuál es la que se adapta al enunciado y nada más. Yo lo envío, tienen una horita y me lo devuelven, ¿sí? Así de sencillo. ¿Se acuerdan que lo hicimos a fin de año? Para biología, fue nada, ¿no? Es muy difícil sacar de ese formulario conclusiones. A mí me parece más práctico que se sienten con el libro abierto y busquen los temas y digan, mira, a ver, concepto de epidemia. Bien, ¿cuáles son las partes fuertes de la definición? ¿Qué es lo que no le puede faltar a esta definición? Tasa de mortalidad infantil, cruda, específica, tengo que aprender a reconocerlas. Una pirámide, ¿cómo se construye una pirámide? ¿Qué representa el escalón de abajo, el escalón de arriba? ¿Qué representa mirar el eje de las abscisas, de las ordenadas? Esa es mi idea de hacer preguntas sobre esos temas, ¿sí? Ahora está el Zoom abierto para que ustedes me digan sus dudas y yo se las pueda evacuar. Profe, yo aprovecho que ya me lancé a hablar. Una sola duda tengo que le quiero preguntar. Claro, porque usted pregunta en el concepto de la tríada ecológica, la definición. Si bien yo hice el resumen de las fotocopias, ahí nos explica qué es la tríada, pero no hay una definición concreta. Yo no me acuerdo si usted en el Facebook vio una definición concreta, porque acá nos explica qué es y qué tres cosas son las que componen la tríada. Sí, más allá más que definición, sí, yo les puse definición, pero... En realidad esta figura agente, huésped y ambiente. A mí me pasó lo mismo también, como la definición como que no la cierro. Fíjense en el muro después, que les puse las fechas. En el muro nos explayamos un poquito más sobre ese tema. Yo me explayé en un enunciado bastante más. ¿Sobre qué cosas son las que observamos en cada una de esas tríadas? Las tríadas implican un concepto de unidad. Una tríada neurológica, una tríada cardiológica, una tríada epidemiológica significa que ninguno de los tres pueden ser analizados solos. ¿Sí? Cuando yo analizo los factores del huésped, los factores del agente causal y los factores ambientales, no los puedo analizar solos. No puedo decir, por ejemplo, el Chagas es una enfermedad causada exclusivamente por el agente, Trypanosoma cruzi. ¿Es necesario que esté el Trypanosoma para que haya Chagas? Sí, es cierto. Si no está el Trypanosoma, no hay Chagas. Pero ¿es la única condición? ¿Es la única causa? ¿O tenemos que ahí poner el concepto de multicausalidad? En el concepto de multicausalidad entra que el Trypanosoma no va a desarrollar en una persona con buen estado inmunitario, sino en una persona desnutrida, en una persona que sufre de alguna otra patología, como alcoholismo, como tuberculosis, y que vive en un medio ambiente propicio para que la vinchuca se desarrolle. Es decir, vive en un rancho con paredes de adobe donde vive la vinchuca. Yo pongo a una persona con Trypanosoma en un departamento donde no va a haber vinchucas y no tiene por qué desarrollar la enfermedad como la conocemos, ¿no? ¿Se entiende? Las tríadas son conceptos de unidad, donde ningún factor es único y excluyente por sí solo. Y que tanto el factor huésped, ser humano, agente causal, ya sea germen o vector, y medio ambiente, están íntimamente relacionados. Ese es el concepto de una tríada. La tríada epidemiológica tiene que considerar esos tres ítems. Fíjense en el muro que yo desarrollé un poquito
cada uno de los tres, ¿sí? ¿Qué cosas nos interesan del huésped? Sobre todo su sistema inmunológico. Es el que hizo de la balancita. Balancita, no me acuerdo. En realidad, cuando desarrolla los tres, hace como una balanza en el medio, un dibujito de una balanza. Bueno, Sí, está bien, sí. eso es. Alguien está tosiendo como loco. Tu hijito Valeria. Pobrecito. Claro, es un concepto de triángulo, de unidad, ¿no? Un concepto de uno depende del otro. Yo por más que tenga vinchuca, si no tengo un medio ambiente ideal para la vinchuca no puede vivir en otro medio ambiente que no sea el rancho. Las condiciones sanitarias de esos pacientes, ¿no? El acceso a la salud real que tienen. Las personas que viven en rancho, ¿qué posibilidades tienen de ir a una salita cada vez que están enfermos? ¿No? Están en el medio de la selva, en el medio del bosque, en el medio de una zafra. Entonces, no pierdan ese concepto, el concepto epidemiológico de la tríada. Siempre pensar a una enfermedad como multicausal. Por supuesto que sin agente etiológico no hay enfermedad. ¿Se acuerdan de esa serie de fotos que les puse en el PowerPoint de la tuberculosis? Tengo el agente causal, sí, pero tengo a una paciente especial con ese agente causal. Una señora que está amamantando, desnutrida. Y tengo un medio ambiente que no es propicio. La señora vive en un barrio de emergencia, inundable, no tiene acceso a productos frescos, no tiene acceso a la salud, no tengo acceso a la vivienda digna, a la vestimenta y al calzado, en fin. ¿Se entiende ahora el concepto? Bien. En el libro, eso está en el primer capítulo. Disculpe, profe, que la interrumpa. Hay una compañera que dice que está esperando que la acepte. Nati Rupel. Y Damián Campos. Ahí está. Bien. Otra pregunta o duda. Las pirámides, por ejemplo, que es un tema, es uno de los últimos temas que vimos. Ese tema de las pirámides está entendido, se comprende qué es lo que vemos en una pirámide. ¿Hay alguien que está complicado? Es cuestión de decirme y lo vuelvo a explicar. Puedo compartir pantalla aquí. Cric, 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 cric. Tendrían que poner esa función acá. Cric, cric, ¿no? Tazas no vamos a hacer, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Vamos a hablar de tazas, sí. Sí, No, sobre todo que ustedes tengan que construir una taza, y el formulario de Google no me daba mucho esa opción, sobre todo para la corrección de una por una. Preferí no dar la opción de que ustedes construyan una taza, pero sí yo poner una taza y que ustedes opinen sobre ella. Eso sí, es para aprender. Básicamente las tazas, las más importantes que usamos en epidemiología, que son mortalidad, natalidad, y dentro de ellas las que se desprenden, ¿no? Que son más específicas, como la tasa de mortalidad infantil, o la tasa de natalidad, o la tasa de fecundidad. Sí. Estoy abriendo otro PowerPoint, no, ahí está. Bien. Díganme en qué más podemos ahondar, si hay dudas. ¿No hay ninguna duda?
Pero, qué barbaridad. Profe, yo aprovecho. boludo. En 5 minutos me despido, profe, le pido disculpas. Comelo o lo guardamos. No es más. Alguien estamos escuchando a un señor hablar atrás. ¿Puede ser tuyo, Valeria? Sí, perdón, yo le iba a decir si podíamos repasar lo de las pirámides. Bien. Cintia, perfecto, no hay problema si te tenés que retirar. Es medio raro esto de me tengo que retirar de la clase. Sí, sí. Sí, yo también, profe, perdón. Yo también iba a decir lo mismo que dijo Valeria, que repitiera la... No hay problema. No hay problema, yo estoy acá para eso, para si había dudas y demás, pero si ya están bastante tranquilos, no va a haber problema. Vamos a hacer un repaso de las pirámides. Vamos a compartir esta pantallita y ustedes me dicen si lo van a ver bien. Una pirámide es la representación gráfica de una población, en donde cada escalón representa un grupo poblacional. Y así tenemos en la base, a ver dónde está la flechita, acá está. Así en la base tenemos representado a los recién nacidos, y a medida que van pasando los escalones, que son en general de a 10 años, ¿sí? Vamos viendo que esa población va sufriendo ganancias, como en este caso, que acá pareciera que hay algunas personas que se han sumado, y otras que decrecen. Cuando la pirámide se achica es porque va perdiendo población. Cuando la pirámide desde la base sea grande es porque va ganando población. Entonces, yo puedo hablar de que este formato de pirámide es un formato estándar. ¿Estándar qué significa? Que están equilibradas todos los grupos poblacionales. Hay un número de nacimientos intermedio, aparentemente no ha habido una tasa de mortalidad, porque al revés, tasa de mortalidad infantil, porque ha crecido, discretamente ha crecido la pirámide, luego en la juventud, ¿no? Entre los 14 y los 24 años, ha habido todavía una ganancia más de población, pero luego el decrecimiento probablemente hable de las enfermedades que le ocurren a cada grupo etario. Y así podemos decir que las enfermedades de los adultos jóvenes son las enfermedades propias del trabajo, los accidentes laborales o las exposiciones laborales. El grupo entre los 40 y los 50 años ya empiezan a tener preponderancia las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, y relacionados con hipertensión, dislipemia, tabaquismo. Y luego ya vemos que luego empiezan a aparecer las enfermedades propias del envejecimiento, como las enfermedades vasculares, el cáncer y los deterioros propios del envejecimiento. Que una pirámide gane población significa que se ha sumado población, que llegó población y se sumó. Muchas veces esto ocurre en las grandes capitales, cuando un grupo, que son los jóvenes, los adultos jóvenes, migran hacia las grandes ciudades en busca de estudio o trabajo, ¿sí? Esto también sucede cuando comparamos poblaciones urbanas con poblaciones rurales, ¿no? Las poblaciones rurales muchas veces se desprenden de población, de adultos jóvenes que van a ir a las ciudades a buscar oportunidades de trabajo. Esta es una pirámide estándar. Ahora fijémonos lo que es una pirámide envejecida. Esta es una típica pirámide envejecida, donde la base de la pirámide es estrecha, es decir, ha habido pocos nacimientos, ha ganado mucha población de adultos y adultos jóvenes, pero esta pirámide ha ido decreciendo muy lentamente.
sobre todo a predominio femenino. Y nos muestra que ya para la década del 80, de los 80 años, todavía hay bastantes pacientes con esa edad. Lo que habla de una mayor expectativa de vida. Cuando miramos el eje de las ordenadas, este que estoy señalando, el eje vertical, estamos observando la expectativa de vida. ¿Cuánto van a vivir las personas de esta población? ¿Sí? Esta pirámide tiene una baja tasa de natalidad, pocos nacimientos, una baja tasa de mortalidad global, pocas personas se van muriendo, van quedando remanentes de adultos mayores. Por lo tanto, la expectativa de vida es alta. Esto recuérdenlo casi como un mantra. Baja tasa de mortalidad, alta expectativa de vida. En contrapartida, no se quiere mover. A ver, ahí. En contrapartida, fíjense la provincia de Formosa, por ejemplo. Alta tasa de natalidad, ¿sí? Pero también altas tasas de mortalidad. Primero, la primera que mueve es la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad de adultos jóvenes, ¿sí? Fíjense, de muchos nacimientos, adultos jóvenes llegan bastante menos. Y van decreciendo mucho más rápido. Fíjense, las mujeres a los 80 años, 0,2 por la unidad por mil, versus esta que tenía 1,9. ¿Sí? Entonces, alta tasa de natalidad, pero también alta tasa de mortalidad. Se afina la pirámide. Rápidamente mueren muchas personas. Y se afina aún más en el eje vertical. Por lo tanto, decimos que alta tasa de natalidad con alta tasa de mortalidad global nos determina una menor expectativa de vida. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Bien. Espero no estar aburriéndolos. Quiero transmitirles esto lo más didácticamente posible. Los gráficos tienen que ser eso, gráficos. Tienen que mostrarme una realidad en forma gráfica. Cuando yo veo esto, por ejemplo, Chaco, Corrientes, Jujuy, veo ese tipo de pirámides. Pirámides que son con alta tasa de natalidad, pero con alta tasa de mortalidad también. Lo que habla del menor acceso a los servicios de salud. Lo que habla de una población de bajos recursos, económicos, educacionales. Y finalmente, estas poblaciones tienen baja expectativa de vida. Trabajos que han sido muy crueles, muy crudos, inclemencias del tiempo que hacen que estas personas estén más expuestas a las enfermedades, ¿sí? Siempre recuerdo el caso de una alumna de enfermería que ella es jujeña y estábamos en época de presencialidad, ¿eh? Yo siempre les pedía a principio de año la libreta sanitaria, que me trajeran la libreta sanitaria con todas las vacunas que se habían aplicado. Y así yo revisaba para que ustedes estuvieran en buen estado para poder empezar con las prácticas. Y ella viene un poco avergonzada y me dice que ella no tenía su libreta sanitaria. Yo le dije, bueno, no importa, si no la tenés, la podés mandar a pedir,
por ahí tu mamá en Jujuy la tiene, le puedes sacar fotos de WhatsApp y nos la puede mandar. Y ella me miró y me explicó que su mamá había bajado del cerro al pueblito cuando ella tenía 7 años, con sus hermanitos. Ese día los vacunó a todos, y cuando volvieron a la casa, la mamá, que era analfabeta, no sabía qué era lo que le habían dado las libretas sanitarias en la mano, pero la mamá las usó para prender la estufa, para prender el fuego, porque era papel. Entonces, cuando uno entiende de qué va la salud pública, de qué va el concepto de accesibilidad, excede mucho más que tener una foto de WhatsApp, un link para un formulario y contestarlo. Esta persona que desde su más tierna infancia no tuvo acceso ni siquiera a la educación para poder comprender el valor de un documento como es la libreta sanitaria, y sin ninguna mala intencionalidad, esa señora no supo capitalizar lo que tenía en la mano. Ni siquiera pudo ayudar a que sus hijos accedieran a la salud. Una niña estuvo 7 años sin vacunarse porque vivía en un cerro. Entonces, cuando miramos una pirámide, ¿qué estamos mirando? Una realidad tenemos que ver. Una pirámide que se afina rápidamente es una alta tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos niños, por no tener acceso a vacunas, a controles de niños sanos, acceso a que un pediatra los examine y vaya valorando si crecen adecuadamente? Si además viven en un rancho donde hay vinchucas, por ejemplo, ¿cuántos de esos niños llegan a la edad adulta? ¿Cuántos de esos niños se quedan en el camino? ¿Hay alguien que quería hablar? No, me pareció que alguien abrió un micrófono. Por supuesto que pueden hablar, chicos, yo estoy media de monólogo acá, pero... En esas tasas, profe, hay realidades que nosotros a veces, o sea, podemos llegar a suponer, pero nunca, realidades que nosotros desconocemos absolutamente. Entonces. Sí, claro. Hay una deuda interna muy grande, siempre lo voy a decir esto. Cuando hablamos de la deuda externa, hay una deuda interna muy grande que tiene el país con su gente. El Estado argentino con su gente. Una deuda interna enorme. ¿Qué nos tienen que reflejar las pirámides? Eso. Acá, por ejemplo, en esta otra pirámide, acá me está reflejando lo que pasa en Capital Federal. ¿Qué está pasando en Capital Federal? Y la gente vive en departamentos. No tienen lugar para tener 3 o 4 hijos. Eligen tener 1 o 2. Baja tasa de natalidad. No tienen probablemente espacio para tener más hijos. Viven en departamentitos, en esos edificios todos amontonados. Muchos tienen un nivel de educación que es terciario o universitario. Eso les hace tener una vida profesional más importante o más desarrollada, más académica, y entonces se achica las expectativas de ampliar la estructura familiar. Además tienen acceso a la salud, tienen sanatorios y clínicas por todos lados. Por lo tanto, estas personas, no es lo mismo tener un infarto en La Quiaca, que hay que bajar del cerro y llegar vivo hasta una salita que seguramente no tiene ni siquiera un electrocardiógrafo, y otro que tiene un sanatorio por cada cuadra, como en Capital Federal. Y entonces ese infarto se salva mucho más rápido que un infarto en Jujuy. Por eso todas estas personas que vemos acá sobreviven y llegan a adultos mayores mucho más. Esa es la lectura que yo tengo que hacer de una pirámide. ¿Sí? Profe,
Sí. Y volviendo más, digamos, a lo teórico. Entonces, ordenadas, estoy media drogue hoy. Me vacunaron ayer y estoy hecha pelota. Te escucho medio, sí, también medio como lejos, Sí. a ver. Las ordenadas, Ahí está mejor. entonces, es el grupo etario, las abscisas viene a ser en miles lo que sería la población y la tasa En el número multiplicado por la unidad de 1000, por la unidad de 10.000, la unidad de millón, depende. Cuando uno ve los cuadros tiene que mirar por cuánto está haciendo. Acá son millones. Claro. 2 millones, 4 millones, ¿ves? Lo estoy señalando, 2 millones, 4 millones de personas. Sí, Exacto. esas son las abscisas, los millones, y las ordenadas son los grupos etarios. Los grupos etarios. O sea que, digamos, la pirámide, la base es la natalidad, y digamos, el vértice viene a ser como la expectativa, o sea, la expectativa de vida. Es la expectativa de vida. Sí, sí. Bien, entonces lo entendí bien. Perfecto. Con eso me basta, más que suficiente para ver los dos tipos, cuando yo les decía pirámide estándar y los dos extremos, ¿no? La pirámide de base ancha y expectativa de vida baja, con la pirámide de base estrecha y expectativa alta. ¿Sí? Base estrecha, expectativa alta, población envejecida, como la que estamos viendo, y base ancha, expectativa baja, como la que estamos viendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Para mí bien. Está bien. ¿Dónde miro la tasa de natalidad? En la base. ¿Dónde miro la tasa de mortalidad? Escalón por escalón. Puedo sacar tasas por grupos etarios. Y también la mortalidad global la miro en el total de la ordenada. ¿Sí? ¿Cuántos llegan a la edad bien adultas? Me están quedando ahí 2 minutitos de la clase. Bien. Mañana nosotros nos juntamos a las 8, ¿verdad? Yo a las 8 les voy a pedir el presente y les mando el formulario. Y, o sea, lo subo a Drive. Y, ¿Lo manda por el Classroom, profe? Claro, por el Classroom. Y ya lo habíamos hecho así el año pasado, ¿verdad? Sí, por el Classroom. Y ustedes me lo envían. Me lo envían en devolución, le ponemos 1 hora, que es lo que vamos a tener de clase. ¿Profe? Sí. Y el tema de lo que sería la valoración esa, ¿en qué porcentaje usted considera que se está aprobado o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver para mí, chicos, ya les dije. Esto, digamos, o sea, entre nosotros, esto es una formalidad, chicos. A mí me interesa que se aprenda y punto. No, están todos en condición, salvo que contesten una barbaridad, está aprobado todo. No se preocupen. Ya se me acaba la clase. ¿Nos vemos mañana? ¿A las 8? Bueno, profe, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Profe, gracias. Adiós. Chao, profe, hasta mañana.